Buenos días, jóvenes del grupo D8AS, octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, materia Juicio de Amparo 2. El tema que vamos a tratar esta clase correspondiente al 1 de agosto de 2020 son los incidentes de juicio de amparo en su tercera parte. Ya habíamos visto en clases anteriores la primera y la segunda. Hoy vamos a tratar otros incidentes que también están previstos en la ley de amparo. Vamos a empezar. Recordemos que los incidentes en el juicio de amparo se encuentran previstos del artículo 66 al 72 de manera general de la ley de amparo, porque hay en otros artículos donde se sitúa o se ubica cada uno de los que ya hemos tratado. Ya habíamos visto algunos de ellos, como el de la nulidad de notificaciones, reposición de autos, el de competencia, el de acumulación y del impedimento del juzgador. Hoy nos toca analizar los incidentes conocidos como de repetición del acto reclamado, la responsabilidad proveniente de la suspensión y el de la objeción de documentos. El primero, vamos a iniciar con el incidente denominado de repetición del acto reclamado. Como ustedes saben, en un juicio de amparo, ya habíamos visto el tema del acto reclamado, es lo que se va a analizar para que al final del juicio de amparo se emite una sentencia donde en una de sus tres modalidades van a conceder, van a negar o se va a sobreseer. En este caso, se tiene que analizar la existencia del acto reclamado, si existe, su constitucionalidad o inconstitucionalidad, y de eso va a depender que el juez dictamine si concede o no o sobresee en dicho juicio. Si en un caso se le concede, se acredita la existencia y se le concede al quejoso el amparo y la protección de la justicia de la Unión por el acto reclamado porque se considera inconstitucional, bueno, la autoridad responsable tiene que cumplir con la sentencia. Una vez que la sentencia quede firme, lógicamente, tiene que cumplir con ella. Pero si al cumplir o vuelve a realizar otro acto que sea muy similar o sea el mismo que se analizó todavía en el juicio, del cual está emanando el cumplimiento de la ejecutoria de esa sentencia, estamos pues ante una repetición de un acto reclamado, que en un momento les voy a decir cuáles son las hipótesis o los requisitos para que sea considerado como repetitivo dicho acto. La doctrina únicamente reconoce como incidentes las cuestiones distintas al asunto principal, pero que está relacionado con el juicio de amparo de que se trate, surgidas como accesorias dentro del procedimiento antes de que se emita la sentencia definitiva, y excluye toda cuestión que surja después de que se dicte dicha sentencia dentro de ese procedimiento. Bueno, no obstante lo anterior, se ha incluido en este tema relativo a los incidentes del juicio de amparo lo que se conoce como la repetición la repetición del acto reclamado y la responsabilidad proveniente de la suspensión. Eso lo vamos a ver en el siguiente incidente. Cuando no se respeta la suspensión, la autoridad responsable no respeta la suspensión, no obstante que haya sido garantizada y ordenada por la autoridad federal correspondiente. Bueno, ¿cuáles son las características que debe revestir ese nuevo acto para que pueda ser considerado como repetición del acto reclamado? Bueno, primero tenemos las cuestiones distintas al asunto principal del juicio. Después tenemos aquellos actos que tengan relación directa con el asunto principal del juicio donde ya se dictaminó. Después, las cuestiones accesorias
a la controversia principal de dicho juicio. Y por último, las cuestiones surgidas dentro del juicio de amparo. Cuando se da en una de estas cuatro hipótesis, podríamos considerar la repetición del acto reclamado. Y la doctrina considera esta como la responsabilidad proveniente de la autoridad cuando una vez que se está ventilando en un juicio el acto que se esté reclamando, emite otro que prácticamente encuadra en uno de esos cuatro supuestos o cuatro hipótesis que se acaban de mencionar. Tratamos de analizar en este tema la cuestión relativa a la repetición del acto reclamado. En primer lugar, porque como ya se dijo, lo consideramos un incidente por tener las características de tal, y en segundo término, porque para nosotros no es una simple ejecución y menos el cumplimiento de una sentencia de amparo. La sentencia se dicta, queda firme una vez que si ya no se va a combatir por algún recurso, entonces hay que cumplirla, hay que ejecutarla. Pues surge cuando la autoridad responsable, ojo, cuando se comete ese acto reclamado, surge cuando la autoridad responsable no solamente incumple con la sentencia que ya se emitió, que ya está firme, ya está ejecutoriada, sino además trata de introducir otros elementos al realizar diversos actos con la plena intención de hacer prevalecer su criterio o su voluntad, o inclusive pretendiendo dar lugar a una nueva controversia de amparo. Les vuelvo a repetir, surge cuando va a surgir ese acto reclamado por parte de la autoridad responsable. Surge cuando la autoridad responsable no solo va a incumplir con la sentencia firme ejecutoriada que se haya dictado, sino además trata de introducir otros elementos al realizar diversos actos con la intención de hacer prevalecer su criterio o su voluntad, o inclusive pretende dar lugar a una nueva controversia de amparo. Vean ustedes, pues, la actitud de la autoridad y cómo nace esa figura de la repetición del acto reclamado. Bueno, aquí ya en nuestra legislación federal vamos a ver las hipótesis en que la ley dice este es un acto reclamado desde el punto de vista de la ley de amparo actual. Primero, cuando realizan un acto afectando o pretendiendo afectar al igual manera al quejoso y con base en los mismos motivos del acto reclamado. Repito, cuando realizan un acto afectando o pretendiendo afectar de igual manera al quejoso y con base en los mismos motivos del acto reclamado. O sea, dicta otro acto y afecta de la misma manera como se afectó al quejoso en el juicio que promovió, en el juicio de amparo que promovió. Esa es una de las hipótesis que se pueden considerar de que está repitiendo la autoridad responsable el acto reclamado. Después también la ley prevé cuando realizan un acto posterior cuya afectación o motivos sean consecuencias del acto reclamado. O sea, el acto reclamado que se está ventilando en el juicio de garantías, en el juicio de amparo, se emite otro que tiene o un acto posterior a ese acto que se reclamó en el juicio de amparo, pero sean consecuencia de ese acto por el cual se está llevando el juicio. Yo estoy llevando un juicio por un acto reclamado determinado, yo, autoridad responsable, realizo otro acto que tiene que ver, pues la ley considera una repetición del acto reclamado. Después tenemos cuando tanto el acto reclamado como el posterior no expresen o no se apoyen en motivo alguno y su afectación sea idéntica. Cuando el acto reclamado exprese o se apoye en algún motivo,
y el posterior acto no. Cuando la autoridad responsable carece totalmente de facultades y repite el acto reclamado, aunque se apoye o se expresen motivos diversos. Yo, autoridad responsable, como lo habíamos visto en clases anteriores, solamente puedo hacer lo que la ley me permite para que yo pueda tener esas facultades. Entonces, emití un acto sin tener las facultades, lo más probable es que le concedan el amparo al quejoso. Pero sin embargo, yo aún no teniendo facultades, emito el acto, pero aunque yo quiera alegar distintos aspectos jurídicos, pero si yo no tengo la facultad, prácticamente la ley está considerándolo como una repetición del acto reclamado. Cuando el acto reclamado se trata de una ley y la autoridad responsable vuelve a aplicar el mismo precepto legal que ya estimó inconstitucional, si ya dijo este precepto está considerado inconstitucional y la autoridad lo vuelve a aplicar a sabiendas de que la autoridad judicial federal ya lo declaró así, estamos ante la presencia de un acto, una repetición de un acto reclamado. Cuando el acto reclamado es una ley y la autoridad responsable con posterioridad aplique un precepto de una nueva ley con el mismo contenido normativo del precepto que se consideró inconstitucional en la sentencia de amparo, donde se declaró inconstitucional, o sea, no usa el mismo, pero usa el mismo contenido, y ese precepto ya fue declarado inconstitucional, estamos ante la presencia de la repetición del acto reclamado. Bueno, el procedimiento para realizar el procedimiento del incidente de repetición del acto reclamado se puede ver en los artículos 199 y 200 de la Ley de Amparo en vigor. Bueno, y en el 199, la repetición del acto reclamado podrá ser denunciado. Es un incidente, pero se maneja como si fuera una denuncia por la parte interesada dentro del plazo de 15 días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual va a correr traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le va a pedir su informe, que deberá rendir dentro del plazo de 3 días. Y una vez, ¿qué pasa cuando ya vence el plazo de los 3 días? El órgano judicial de amparo dictará resolución. Si fuera en el sentido que existe la repetición del acto reclamado, va a ordenar la remisión de los autos, o sea, del expediente, al Tribunal Colegiado de Circuito o bien a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo en lo aplicable lo que establece el artículo 193 de dicha ley de amparo. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no le exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. ¿Qué quiere decir acá? Que aquí pues ya pasamos al ámbito también penal en contra de la autoridad responsable en caso de una repetición del acto reclamado. Este es el primer incidente. El segundo incidente, que es de la responsabilidad proveniente de la suspensión. La responsabilidad proveniente de la suspensión, o con mayor precisión, la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de una suspensión que otorgó un juez, en este caso, es otra de las cuestiones incidentales surgidas después de haberse dictado la sentencia en el juicio de amparo. ¿Qué pasa cuando una autoridad, en este caso la responsable, ya me concedieron la suspensión sobre el acto que estoy reclamando, no respeta esa suspensión? Yo ya garanticé, ya di mis garantías, ya me concedieron la suspensión, por lo tanto la autoridad responsable tiene la obligación de respetar esa suspensión en los términos en que se me está concediendo. El incidente de responsabilidad proveniente de la suspensión que surge para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la suspensión que surge para hacer efectiva esa responsabilidad que nace
cuando no se respetan las garantías que se hayan otorgado en esa suspensión, es cuando se puede promover dicho incidente para hacer ver a la autoridad judicial federal que la autoridad responsable no está cumpliendo con la suspensión que se otorgó. En el artículo 156 de la ley de amparo es donde podemos ver este incidente de la suspensión sobre esta responsabilidad. Y nos dice claramente el 156, cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorgan con motivo de una suspensión que se otorgó, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en términos previstos por dicha ley de amparo. Dentro de los 6 meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga ya fin a dicho juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se va a proceder a la devolución o cancelación en su caso de la garantía o contragarantía sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante una autoridad judicial competente. Este es en sí el incidente de responsabilidad proveniente de cuando no se respeta una suspensión habiéndose garantizado. Por eso se hablan de garantías y contragarantías. Y el último incidente que tenemos es el incidente de objeción de documentos. Objetar, prácticamente en términos legales, es manifestar objetar que no estás de acuerdo o simplemente que difieres del documento que se está presentando por alguna razón. Presento un documento, objeto tal documento, porque ese documento lo puedo arguir de falso, o sea, decir que es falso, pero no solo es decirlo, hay que probarlo. No es decir, el señor presenta ese documento, pero yo tengo aquí el verdadero. Bueno, estamos hablando de una objeción de documentos dentro de un juicio de amparo y se tiene que llevar también a manera de incidentes, como lo estipula el artículo 122 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal de nuestro país. ¿Y qué podemos mencionar? Este incidente tiene todas las notas o características particulares, las que a continuación voy a mencionarles. Tenemos primero la que surge dentro del juicio de amparo antes de la sentencia definitiva, porque es una objeción de documentos. No vas a objetar documentos una vez que ya se dictó la sentencia. Siempre va a proceder a instancia de parte. Tiene que haber una persona que lo va a solicitar. Suspende el procedimiento de amparo, requiere de una sustanciación con injerencia de las partes y trámite probatorio, porque vas a probar. Si vas a objetar algún documento, tienes que mencionar por qué lo estás objetando y hay que llevar un procedimiento donde se tiene que escuchar las partes y tiene que haber un pedido probatorio donde hay que exhibir las pruebas con la cual vas a acreditar tu objeción. Y el incidente de objeción de documentos es de previo y especial pronunciamiento. Estos son pues los 3 incidentes de manera sencilla, lo resumen, que estamos viendo. Ya en la próxima clase veremos 2 incidentes más de la ley de amparo. Muchas gracias.